Hola a todos, siguiendo los pensamientos, las reflexiones sobre el libro de Hebreos que he estado haciendo, pues voy a leer los primeros 6 versículos del capítulo 3. Dicen así: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos. Él es fiel al que lo llamó, como también Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Pero a Jesús se le ha otorgado mayor gloria que a Moisés, así como el que construye una casa se le da mayor gloria que la casa misma. Toda casa es hecha por alguien, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Por un lado, Moisés, a la verdad, fue fiel en todo lo relacionado con la casa de Dios, aunque solo como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero por otro lado, Cristo, en calidad de Hijo, está a cargo de la casa de Dios, y esta casa somos nosotros mismos, si mantenemos firme la confianza y la alegría que brota de la esperanza. El libro de Hebreos fue escrito para personas que estaban dejando el Evangelio y estaban volviendo a sus tradiciones judías. Eh, la primera parte, el libro empezó un poco diciendo Jesús como palabra, como mensaje, es superior al mensaje que habían traído los ángeles, porque Jesús era superior a los ángeles. Y un poco describe la relación que tiene Jesús con Dios, cosas que nunca se le había dicho a los ángeles. Desde el Antiguo Testamento se decía acerca de Jesús, del Mesías. Entonces, después de esto, dice, al principio del capítulo 2, después de esta introducción, dice: por tanto, estad atentos a estas cosas que han estado escuchando. Después, aún en relación con los ángeles, el autor dice: además, consideren a Jesús como hombre, y los hombres fueron hechos superior, de alguna forma fueron hechos con una consideración especial que no tuvieron los ángeles. Y Jesús en especial, además, se le dio dominio de todas sobre las cosas, algo que no se le ha hecho a los ángeles nunca, ¿no? Y por segunda vez, empieza este capítulo 3 diciendo: por tanto, y esta vez en vez de decir prestar atención, dice: considerad a Cristo. Toda implicación doctrinal, eh, toda implicación acerca de nuestro pensamiento de quién es Jesús es importante. Por tanto, tenemos que considerar a Cristo. Quiero hacer una pequeña reflexión sobre esto. En muchas de las cuestiones de la vida acerca de cómo tenemos que vivir, una idea importante es: por tanto, considera a Cristo. Jesús, su vida y su persona, quién es y lo que vino a hacer, siempre tiene algo que decir a lo que nosotros tenemos que afrontar en nuestra vida. 4 ideas muy sencillas que me gustaría reflexionar sobre este texto. La primera, la fidelidad. El texto empieza hablando de contrastando la fidelidad de Moisés con más bien contrastando, comparando la fidelidad de Moisés con la fidelidad de Jesús. Eh, Ellos consideraban a Moisés como una persona fiel en su trabajo, en el ministerio que había hecho. Y le dice pues Jesús aún más. Jesús, si Moisés fue responsable y fiel en su trabajo, Jesús lo hará también con su casa. Ellos, como ya he dicho, estaban pendientes de seguir a Cristo o abandonarlo e irse tras las doctrinas o tras las enseñanzas en las que se había quedado Moisés. Y él les anima: no, Jesús también será fiel. Ellos dudaban porque estaban siendo perseguidos, tenían problemas en su sociedad, en la integración en su sociedad por seguir a Cristo. Y les anima a seguir adelante diciendo: Jesús será fiel y responsable y llegará hasta el final del ministerio que él estaba haciendo, que Jesús estaba haciendo, para animarle a seguir adelante. En segundo lugar, empieza a hablar del tabernáculo. Es algo en el que el libro va a entrar de lleno y con más profundidad más adelante y constantemente. Moisés había sido la persona que había recibido cómo construirlo y que fue un poco el supervisor, el que lo llevó adelante. Y cuando se empezó, durante los años que estuvieron en el desierto, pues aunque él no era sacerdote, de alguna forma estaba implicado en todo el ministerio del tabernáculo.
El tabernáculo era un lugar pequeño. Era un lugar, bueno, para nosotros podríamos decir que quizás tenía una medida suficientemente grande, pero en realidad era un lugar pequeño, se podía llevar de un lugar a otro. Eh, el tabernáculo se convirtió en un intermediario entre Dios, entre la presencia de Dios y el pueblo. Y el autor quiere hacerles ver, eh, y lo va a seguir haciendo en todo el libro, de que eso era una cosa pequeña, era una casa pequeña, como el Dios grande va a vivir solo y va a manifestar su presencia solo en aquel lugar. La casa de Dios y lo que sucedería en la realidad y lo que sucede en la realidad es que Dios es mucho mayor y mucho mejor. La tendencia a tener un intermediario es una tendencia muy fácil para nosotros como humanos. Siempre buscaremos, siempre tendremos que tener cuidado de no poner a alguien o a cosas que hagan de intermediario entre Dios y nosotros, porque son más fáciles de manejar, son más fáciles de enfrentarnos, son más fáciles de controlar, y entonces nos ajustamos a ella con mucha mayor facilidad. Y Dios tiene que romper eh, constantemente ese sentido de búsqueda de intermediarios entre Dios y nosotros. Y este texto ya empieza a decir eso, el tabernáculo de Dios es solo algo pequeño, ¿no? No vuelvas, no te quedes con eso ante la realidad mucho mayor de Cristo, la realidad mucho mayor de Dios. Pensemos en quizás posibles intermediarios que ponemos nosotros, ¿no? Puede ser liderazgo, puede ser estructuras de iglesia las que hacemos, pueden ser muchas cosas, ¿no? Es bueno plantearnos y presentarnos ante Dios y plantearnos qué intermediarios están limitando mi experiencia de vida de la realidad de la presencia de Dios. En tercer lugar, hay otra verdad maravillosa que dice el texto. Mientras que antes el tabernáculo representaba la presencia de Dios, ahora dónde está, ahora dónde vive Dios. Y al final del texto dice, ahora somos nosotros la casa de Dios, ahí es donde vive Dios. Otra vez, es superior lo que Dios ofrece, es más cercano, es más real, es más significativo, que en vez de nosotros tener que ir a un lugar a buscar a Dios, es Dios el que está en medio de su pueblo. No solamente, el texto no necesariamente está hablando de yo como persona o cualquiera de nosotros como persona que somos templo de Dios, sino la iglesia en su conjunto es el templo de Dios. Es una de las maravillas que eh, quiere hacernos ver, o quiso hacer ver el autor de Hebreo a los que estaban leyendo su texto. Algo mejor que es que Dios esté en un simple lugar. En cuarto lugar, en último lugar, eh, ¿qué tipo de gloria buscamos? El- Entre otras cosas superiores, dirá, si la gloria del tabernáculo era de una forma determinada y ese era un edificio pequeño, ¿cuánto no mayor será la gloria de Dios, la gloria de Cristo? Porque, dice el escritor, eh, el que lo crea, el que crea algo tiene más gloria de lo creado. Así que cuánto mayor será la gloria de Dios cuando es el creador de todo y su hogar, su casa, es todo el universo, somos todos nosotros y Él no hay nada que lo pueda contener, ¿no? Y te hace reflexionar acerca de ello. ¿Para qué vas a volver a algo pequeño como un templo, un tabernáculo, un espacio con unos ciertos rituales? Que tiene algo de gloria, pero su gloria es pequeñita cuando la casa y el lugar de Dios es todo el universo y todo lo creado es todo el universo. Entonces, por lo tanto, la gloria es mucho, mucho mayor. ¿Qué tipo de gloria, en realidad, con qué tipo de gloria nos conformamos? ¿A qué tipo de gloria queremos acceder, buscar y tener porque se nos permite participar de ella? Eh, en el fondo es lo que está reflexionando este texto, ¿no? Te conformas con con algo pequeño, te conformas con una experiencia de vida aquí pequeña, o aspiras a, a recibir y a aceptar
el camino que Dios ha puesto para recibir toda la gloria de Dios a la que nos ha dado acceso para estar junto a Él. Es cierto que nosotros no somos judíos, no vamos a volver a unas tradiciones judías, pero nos da la posibilidad de reflexionar hasta qué punto estamos aceptando algo más pequeño. En nuestro, quizás en nuestro mundo de nuestros propios rituales como iglesia, quizás en otros lugares distintos, pero de alguna forma nos hace reflexionar. ¿Estoy buscando yo lo mejor, lo mayor, o me quedo con algo pequeñito que ofrece este mundo o ciertas cosas del mundo religioso en el que vivo?